Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Alejandro Valdés y quiero compartir con ustedes una palabra en este nuevo formato que vamos a estar usando hasta que este acontecimiento nos permita volver a reunirnos en una forma presencial. Muchas de las situaciones en las que se están viviendo nos hacen cuestionarnos y nos hacen hacernos algunas preguntas que nos parece interesante abordarlas. Tenemos la tentación, ¿no?, de citar en la Escritura solo aquellas palabras que nos ayudan a entender que Dios nos protege, que Dios está al cuidado de nosotros, que Él traerá ángeles y acamparán en nosotros, y una serie de palabras que nos hablan acerca de la protección de Dios sobre sus hijos, sobre los creyentes. Tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos sintiendo esta dificultad, cómo vamos sintiendo esta crisis. Y a veces en las redes sociales, en los comentarios que vemos de hermanos y de personas que están vinculados con el Evangelio, están llenas de temor, están llenas de desesperanza en algunos casos. Por lo tanto, yo quisiera que me acompañaran en este viaje para darle una visión distinta, escritural, pero distinta a lo que tiene que ver esta pandemia. Y déjeme poner un título sugerente y quizás un poco controversial, ¿no? Y tiene que ver con dónde está Dios en todo esto, dónde está Dios, ¿no? Y déjeme hacerlo a partir de esta introducción, donde este tiempo nos presenta algunos desafíos importantes, como por ejemplo, cómo vivimos el tiempo de cuarentena entre la familia. Quizás por muchos años no hemos estado tanto tiempo juntos y es un desafío. Leí un artículo que una mujer decía, este tiempo lo que ha hecho, me ha hecho reflexionar al interior, y sacaba una frase, decía, me he encontrado en la casa con alguien, un desconocido, que dice ser mi marido. Por lo tanto, una de las cosas que pudiera generarnos esta crisis es encontrarnos en familia. ¿Cómo hacemos familia? Bajados de esta rueda de la vida, del trabajo, de los afanes y de todo, cómo esta crisis nos regala un tiempo para estar juntos, para oírnos, para compartir, para pasar tiempo juntos. Ese es un desafío. Otro desafío que nos parece interesante tiene que ver con cómo nosotros vamos adaptándonos a la forma en que necesitamos hacer iglesia en estos tiempos. Tenemos que modificar la costumbre que hay de venir al templo, la costumbre que hay de vernos, de afectarnos, de tener afectos entre unos y otros, a eso me refiero, de expresar nuestros cariños por los demás. Y tenemos que privarnos ahí de eso. Ese también es un desafío de cómo seguimos siendo iglesia sin, como digo, el concepto o el principio del templo. ¿Cómo podemos ser iglesia aún en medio de las conexiones, de no poder vernos y no poder relacionarnos? Eso nos ayuda a tener que replantearnos. Y se nos presenta también el desafío de preguntarnos en esta crisis, ¿dónde está Dios? ¿Dónde podemos ver el amor, la misericordia de Dios en todo lo que está pasando? Y ahí surgen una serie de preguntas, como digo, ¿no nos tocará a nosotros como creyentes la pandemia? Si nos toca a nosotros, obedece a
a nuestro pecado oculto? ¿Será parte del juicio de Dios? Trataremos en estos pocos minutos de poder explicar algunas cosas. Y me gustaría que me acompañaran en la lectura de Romanos, capítulo 8, verso 18. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que nos sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime a una y aún está en dolor de parto hasta el día de hoy. Si nosotros pensamos en esta escritura, lo primero que vamos a ver en perspectiva es lo que nos plantea el apóstol Pablo para decir lo siguiente. Y pareciera que subyacente el apóstol Pablo está diciendo: no temas. ¿Y sabe por qué? Porque él dice que los padecimientos de la tierra, los padecimientos que podamos vivir en este tiempo, no se comparan con la gloria venidera. Por lo tanto, lo que él nos invita es a poner los ojos arriba, en las cosas de lo alto, en las cosas sublimes, en las cosas trascendentes, y no en las cosas banales de la vida y en las intrascendente. Entonces, la invitación es a mirar desde el cielo, mirar desde arriba lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Lo segundo que quiero decirles es que cuando el pecado entró a través de Adán al mundo, lo que ocurrió escrituralmente es que el mundo cayó en una desgracia, en vanidades, y por eso vivimos en una naturaleza caída. Y al vivir en una naturaleza caída, estamos permeables a todas las cosas que en el mundo ocurren. Por lo tanto, si nos preguntamos si nos toca a nosotros o pudiera tocarnos a nosotros, la verdad es que tendríamos que decir a la luz de la Escritura que sí. Sí, porque aún siendo creyente, vivimos nosotros en esta naturaleza caída, expuesta al pecado y expuesta a la corrupción del pecado en nuestra vida. Por lo tanto, sí, los creyentes se enferman, sí podemos morir súbitamente, sí podemos adquirir una enfermedad terminal, sí podemos sufrir las consecuencias de la pandemia. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia sustancial que se conecta con esta mirada desde arriba es la siguiente. Nuestra vida o nuestra situación o la forma en que tenemos de mirar esta corruptividad de nuestra carne, la tenemos que mirar desde la libertad que Cristo nos ha dado. Y por eso Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 hace una exclamación y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en estas vivencias de la corrupción de nuestro cuerpo físico, la verdad es que lo haremos no desde la condenación, sino más bien desde la naturaleza caída, corruptible que tenemos. Pero la esperanza es que está a las puertas de que Cristo redima nuestra vida en el día final.
Por lo tanto, debemos mirar esta situación con esperanza, pero desde una óptica de más arriba de lo que estamos mirando hoy. La segunda cosa que quiero compartir tiene que ver, ¿sabe con qué? Con que Dios nos disciplina. Y es otra de las posibilidades en las que podemos leer correctamente esta situación. Él permite estas cosas para que no seamos condenados. Y me parece interesante citar cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 nos habla acerca de la cena y de la indignidad que a veces tomamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Y dice, porque el que come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchas debilidades y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Él nos disciplina para que no seamos condenados como el mundo. Por lo tanto, una pandemia pudiera tener en nosotros, en una forma personal, pudiera tener en nosotros un sentido de disciplina. ¿Sabe para qué? Para conseguir que nuestra vida se devuelva de su mal camino y se pueda arrepentir de sus pecados. Recuerde usted que el apóstol Juan dice que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, cuando estamos nosotros en situaciones como esta, necesitamos permitir que Dios nos hable y que Dios ministre en nuestra vida. Y si hay algo en el que nos hemos desviado de la palabra, del propósito, de la visión de Dios, necesitamos volvernos a Él. Por lo tanto, en este tiempo tiene por sentido reflexionar en cómo andamos. El salmista David mismo nos impulsaba a esto. Examina nuestro corazón, inquiere en nuestra vida para saber cómo andamos. Este es un buen tiempo donde se ha detenido gran parte de nuestras actividades. Es un buen tiempo, ¿sabe para qué? Para examinar nuestra vida, para permitir que Dios examine nuestro corazón y podamos enmendar el rumbo. Por lo tanto, la segunda cosa tendrá por objeto la disciplina. La tercera cosa que quiero compartirles tiene que ver con que los desastres naturales son una oportunidad de Dios para volvernos a Él con todo nuestro corazón. La experiencia de Jonás nos habla profundamente acerca de cómo Dios en su soberanía, pero también en la manifestación de su misericordia, puede usar una desgracia para volver el corazón de una nación, el corazón de un pueblo, el corazón de un continente y el corazón del mundo a los pies de Jesús. ¿Sabe? Es interesante examinarlo. ¿Sabe por qué? Porque en Jonás, en el capítulo 3, en el verso 4, dice que y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicar diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sabe? Hoy día hay muchísimas voces que hablan acerca de la destrucción, de la devastación del mundo y de una serie de argumentos destructivos. Pero déjeme decirle algo. Cuando Jonás entra en la ciudad, Dios había enviado a Jonás. Jonás se resiste al mensaje. Dios ya había levantado una sentencia de juicio sobre Nínive. Y había dicho que el olor del pecado de Nínive había llegado a su presencia. Por lo tanto, intrínsecamente, él había tomado la decisión de destruir Nínive. Por eso envía a Jonás para predicar este mensaje.
el mensaje, hermanos, de la destrucción de Nínive. Pero sabe, podemos capturar en la salida, en el final del mensaje de Jonás, podemos nosotros capturar una idea que estaba ahí escondida en el corazón del Señor, y tiene que ver con un acto de amor y de misericordia. Cómo Dios, habiendo sentenciado a destrucción a una ciudad por causa de la respuesta a la palabra, por causa de la respuesta a la sentencia, por causa de la respuesta a la predicación de Nínive, a la predicación de Jonás, Nínive se arrepiente. Nínive se arrepiente, y los gobernadores lo que hacen es llamar a ayuno y a oración y a clamor, porque Dios tuviera misericordia de la ciudad. Por lo tanto, déjeme decirle esto: un desastre natural, una pandemia como esta, lo que nos puede hacer, ¿sabe?, es volver nuestro corazón a Dios, volver nuestra vida al Señor. ¿Sabe? A veces en nuestra vida construimos muros, construimos sueños, construimos seguridades, a construcciones económicas, al tema de la salud, al tema de nuestras seguridades. Vamos construyendo nuestra vida una seguridad falsa, que hoy día solo un virus nos permite entender la fragilidad que tenemos como seres humanos. Y aquí es donde nosotros necesitamos meditar que no somos todo lo poderoso que pensamos. No tenemos toda segura nuestra vida como pensamos. No tenemos todas las cosas definidas como creemos. Es más, como iglesia tenemos que replantearnos, ¿sabe qué? ¿Cuál es la predicación en la que estamos? ¿Cuál es el empeño en el que estamos? ¿Cómo hemos nosotros interpretado el Evangelio? ¿Sabe? Es imposible no pensar que una desgracia, una situación aflictiva como esta no pudiera ser una oportunidad. Nínive se arrepintió. Y sabe, tan profundo el arrepentimiento de Nínive que Dios quitó la sentencia de muerte sobre esa ciudad. ¿Sabe? Creo que estamos a tiempo. Leía, hermanos míos, ¿sabe? Leía en las noticias cómo el mundo fue bajando sus índices de presión. La contaminación, el calentamiento global, han ido descendiendo a raíz de esta pandemia, porque el mundo se paró, el mundo se bajó sus actividades. Eso nos debe plantearnos y nos debe replantearnos. Por eso que vuelvo a insistir en esto: cuando nosotros somos capaces de volver nuestro corazón a Dios, Dios tiene misericordia de su creación, Dios tiene misericordia del mundo, Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso, hermanos míos, una pandemia, como digo, puede ser una oportunidad para que el mundo conozca de Jesús, para que el mundo conozca de Dios y nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sabe? Con mucha pena tengo que mirar algunas publicaciones. Con mucha pena tengo que mirar lo que algunos llaman evangelio. Cuando dicen que las buenas noticias para una persona que no tiene dinero es que tenga dinero, para una persona enferma es que tenga salud. Escúcheme, el único evangelio que el Señor nos dejó, el único evangelio que Cristo enseñó, ¿sabe cuál es? Es que nosotros estábamos condenados a muerte
Y Cristo el Señor vino a morir por nosotros. Y en su sacrificio vicario, Él nos justificó. Y con Él tenemos redención. Y por esa razón es que el apóstol Pablo dice que estos padecimientos que hoy tenemos no se comparan con la gloria venidera. Por eso que la conclusión en este tiempo es arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de la forma en la que andamos. Arrepintámonos porque no hemos dado la gloria a Dios como se merece. Arrepintámonos porque solo Dios es merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Arrepintámonos del evangelio que predicamos, un evangelio exitista, un evangelio económico, un evangelio que se aprovecha de las necesidades de la gente, sino más bien prediquemos las buenas nuevas de salvación, que Cristo el Señor vino a morir por nosotros y hoy tenemos redención por la gracia de Dios. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Este es un tiempo para pensar, es un tiempo para reflexionar y es un tiempo para volver nuestro corazón a Dios. Dios les bendiga mucho. Soy el pastor Alejandro Valdés. Un abrazo.